La Segunda Guerra Mundial es la época más devastadora que la humanidad haya podido presenciar, pero para entenderla debemos ir unos años atrás, al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había acabado con la Primera Guerra Mundial, donde Alemania había salido en gran parte afectada. Se habían quitado territorio y tenían que pagar compensaciones a los vencedores. Aparte, el pueblo alemán necesitaba a un gobernante que regresara a Alemania a su gloria pasada. Y aquí es donde entra Hitler. Fue un pintor que frustrado por haber sido rechazado en Bellas Artes, supo canalizar el odio del pueblo alemán gracias a su gran capacidad como orador y propagandista. Logró convencer a los alemanes de que su raza, o sea, la raza alemana, la raza aria, le llamaban, debería ser la única raza que debería existir. Les habló del camino que deberían de hacer para levantar otra vez al orgullo de la nación. Hitler usó sus habilidades antes mencionadas en los discursos y logró posicionarse como el líder del Partido Obrero, y lo transformó en el Partido Nacionalista Alemán, llenándolo de ideas sumamente nacionalistas, racistas, antijudíos y antimarxistas. En 1923 escribió el Mein Kampf, bueno, la traducción es Mi lucha, tras haber acabado en la cárcel por un golpe de estado fallido. Este libro terminó siendo como la Santa Biblia del nazismo. En 1932, Hitler ganó unas elecciones para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente, y ahí es cuando nació el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, tras una caída de la economía a nivel mundial, del crack del 29. Aprovechando estos momentos, Hitler establece un régimen totalitario, eliminando las instituciones democráticas de Weimar y mediante una ley arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y los mete a campos de concentración. La caza de los judíos por parte del nazismo empezaba a ser recurrente. Acá el Führer se pasó por donde ya ustedes saben, las obligaciones que había firmado Alemania en los tratados de Versalles, creando un fuerte estado militar y con pocas protestas de Francia e Inglaterra. En 1938 empezó sus tácticas de expansión comiéndose a Austria e incorporándolo a su territorio. En este mismo año Hitler amenazó con explotar una guerra si no se le daba una parte del territorio de Checoslovaquia, donde residían una mayoría de alemanes. Para hablarlo, Francia, Inglaterra, Italia y los alemanes. Y aquí, para evitar que hubiera una guerra, se dieron la parte que reclamaban los alemanes. Pero, el año siguiente, Hitler se vuelve a pasar por donde ya los tratados e invade Checoslovaquia. A finales de 1939, el gran Stalin y Hitler sorprenden a todo el mundo con un pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión. 3 días después invadieron Polonia, quedándose básicamente mitad y mitad. Este acto fue un para que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Durante un periodo de calma que hubo cuando los alemanes se dieron una pausa para reacomodar filas y los franceses e ingleses estaban a la defensiva, la URSS atacó Finlandia, pero fallaron solo logrando conquistar algunos territorios fronterizos. En ese momento Hitler pensó que el ejército rojo estaba formado por infrahombres. En 1940 acaba con el periodo de paz que había tras atacar Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. Utilizaron el método de ataque que usaron en Polonia, la guerra relámpago. Metiendo sus tanques por un territorio llamado el Bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedó. Como consecuencia, se llevó a cabo una operación para la evacuación de las tropas aliadas del territorio francés. De hecho, hay una película en Netflix que se trata de esa operación, que se llama Dunkerque, y aparece Harry Styles, donde por un golpe milagro de papá Dios, no sé, se salvaron 300.000 soldados rescatados por botes civiles. Los italianos y los alemanes llevaban siendo aliados desde casi a inicios de la guerra, por una agrupación que Mussolini llamaba el Eje Roma-Berlín.
Pero estos, más que ser un apoyo, eran una carga. Al no poder derrotar a los griegos, Alemania tuvo que mandar refuerzos para los italianos y ayudarlos. Poco después de la batalla que hubo entre Inglaterra y Alemania, donde esta bombardeó a Inglaterra, pero Inglaterra se mantuvo de pie tras todo. Alemania decidió iniciar la operación Barbarroja, que implica invadir Rusia con el principal propósito de conseguir el petróleo ruso. Iban avanzando y conquistando territorio ruso, pero al llegar a las entradas de Moscú entró el duro invierno y se quedaron con las ganas porque pues ya no pudieron pasar, se estaban muriendo de frío. Pero los rusos pues también pasaban frío, pero ya tenían como esa costumbre. Y pues tenían truquillos, ¿no? Como de usar botas más grandes para meter paja, pues tener calientitas las patas. En 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor. Esto detona la entrada de Estados Unidos a la guerra. Una batalla naval empieza en el Pacífico, pero en el Atlántico se llevaba luchando desde casi inicios de la guerra, donde los alemanes hundían los barcos aliados, donde la mayoría eran de abastecimiento. Para evitar más masacre, la inteligencia aliada descifra la máquina Enigma, donde descifran el lenguaje de los nazis para comunicarse entre sus flotas. De hecho también hay una muy buena película, creo que se llama Código Enigma. Está muy bueno, se lo recomiendo. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la batalla de Stalingrado. La gran derrota de la Alemania nazi aquí fue decisiva en los resultados finales de la guerra. En julio de ese mismo año, los alemanes no pudieron frenar los tanques soviéticos en la batalla de Kursk. En este mismo mes, los aliados bombardean Roma. Los italianos, al ver que ya estaban a punto de perder la guerra, traicionan a los alemanes. En 1944, los aliados llegaron a Roma y la liberaron. En 1945, el ejército rojo llegaba al campo de concentración de Auschwitz y liberan a todos los prisioneros, viendo así el gran alcance que tuvo el holocausto en la humanidad. En abril de ese mismo año, los rusos llegaron a Berlín y ganaron la última batalla europea. Ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde tras los aliados, pero la guerra continúa en algunas zonas como Asia y Japón. Solo bastaron 2 bombas atómicas para calmar el ejército del emperador. El Holocausto es la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus aliados entre 1933 y 1945. Los judíos fueron las víctimas principales, también gitanos, las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos. Fueron blanco fijo de la destrucción y la matanza por ser de determinada etnia social o raza. Otras tantos millones de personas, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos, también fueron víctimas de opresión y muerte en la Alemania nazi. Los campos de concentración fueron factorías de fanatismo y odio donde se exprimió y exterminó a millones de seres humanos. 27 grandes campos de concentración principales y 1100 secundarios compusieron, entre 1933 y 1945, la Red del Horror. De los 2.3 millones de personas, hombres, mujeres y niños, que fueron a parar a los campos de concentración entre 1933 y 1945, 1.7 millones murieron ahí. En la descripción les dejaré algunos videos donde visitan los campos de concentración y explican cómo era su vivienda ahí. Y como dice Dross, que tengas buenas noches.